Vamos a empezar con una oración. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí. Oramos que abras tu palabra, prepara nuestro corazón para recibirla. Ayúdame a predicar, que podamos exponer tu palabra apropiadamente. Que no deje de decir lo que yo tenga. Amén. Alabado sea el Señor. Es bueno estar aquí una vez más. Muchas nuevas caras. Estoy agradecido de tener gente nueva aquí. Te quiero dar la bienvenida a la Iglesia del Rey. Estamos bendecidos de tenerte a ti. Esperamos verte más veces. El día de hoy estaremos predicando de Salmos y estaremos concluyendo con esta serie de Salmos. Y aquellos que no estuvieron aquí, estuvimos predicándolo varias semanas. Empezamos con Salmos 1:20 y Salmo 121 y continuaremos con Salmos 122. Y este rápido resumen. ¿Y qué son estos salmos de paz? Y los salmos se refieren mucho a la fiesta de los tabernáculos, donde básicamente peregrinos cantarían estos salmos en su viaje a Jerusalén. Y era una conmemoración a la fidelidad de Dios cuando estaban en el desierto. Y básicamente estaban hechos muchos salmos de David, de Salomón. Y esto es básicamente lo que son estos salmos. Una de las cosas que he mencionado. Estos salmos entonces están organizados en grupos de 3. Tiene salmos del 120 al 122 y siguen un patrón donde cada uno tiene un propósito específico y se repiten. Salmo 123, 24, 25 seguirán el mismo patrón. Entonces se repite. Entonces este es el tercer salmo en este grupo. La primera hemos mencionado que están en el desierto y están en este problema. Era un salmo oscuro, por así decirlo. En el Salmo 121, mucho más optimista, donde empiezan a ver Jerusalén, empiezan a ver esa colina mientras se acercan al lugar de adoración. Y llegamos al tercero. Y aquí estamos, aquí han llegado, están en Jerusalén, han llegado a su destino, donde eran llamados a estar, de haber salido del desierto en el viaje. Ahora han llegado y han llegado donde lo que han estado buscando. Este salmo está dividido en 3 secciones. Y no quisiera hacer toda una presentación de algo que es algo muy corto. En un términos simples, los primeros 2 versículos, el tema es alegría. Del 3 al 5 es gratitud, agradecimiento. Del 6 al 9 tenemos es amor. Entonces, vamos a leer. Espero que traigan sus
Biblias. Salmo 122. Un corto salmo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Alabado sea el Señor. Dios tiene una manera de trabajar. Cada servicio es una bendición. Cuando Ricardo llegó y empezó la alabanza, lo que se nos ha exhortado es, y no había discutido esto con él para nada, y esto encaja perfectamente con lo que este Salmos es, donde nuestra escuela dominical y donde discutimos exactamente lo que vamos a hablar. La primera parte de los Salmos, alegría. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, un lugar de adoración. Han dejado el desierto, han llegado y está saturado este salmos de pacto. Cada salmo que cubrimos es solamente un flujo saturado del pacto de Dios. Lo que es ese pacto, lo que significa. Empezamos con algunos términos. Por ejemplo, tenemos el término plural. Yo me alegré con los que me decían, aquellos que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas. Alguien diría: bueno, ¿qué tan importante es esto? Bueno, el propósito de la iglesia es la comunión. Somos parte de un cuerpo. No somos solitarios en el cuerpo de Cristo. Estamos aquí. Somos una familia. Y claro que lo escuchas repetitivamente, pero este es mi familia. Esta es mi iglesia. Y es vital que lo vemos así. No somos gente que venimos aquí una vez a la semana, algunas veces un poco más que eso. Estamos unidos en pacto con Dios. Somos parte de una iglesia y de una familia. Somos un cuerpo. Y cuando lees términos como este, se refiere a nosotros. Aún hemos mencionado previamente de la oración. Nuestro Padre, no es mi Padre, nuestro Padre. Somos uno. La primera cosa también es que está alegre cuando lo dice. Estamos contentos de venir, estamos contentos de escuchar la escuela dominical, de escuchar la adoración, el mensaje. Me alegro estar con la gente de esta iglesia. Cuando nos juntamos y amamos esa comunión, cuando tuvimos nuestra reunión, y es importante que tengamos esto. Tenemos que levantarnos. Es día de fútbol. Venga.
Esta es la iglesia, esta es nuestra prioridad. Es así como iniciamos el día. Definitivamente algo del que estar alegres. Cuando es invitado a ir a la casa del Señor y cuando leemos la palabra alegría, significa un flujo exuberante. Es una alegría abundante. No sé si puedan ver lo emocionado que estoy al decir esto. Y la casa del Señor en estos tiempos, escrito por David, estamos hablando del tabernáculo. Y recuerdan que el templo todavía no se ha construido. Esto llegaría después. Y aún ahí, David, si fue David, cántico gradual de David, es la manera en que veía el tabernáculo. Pero tenemos que tomar en mente que David es un hombre de pacto y tenía un entendimiento firme de lo que es un pacto. Y hemos predicado esto de los otros salmos. Un hombre de pacto que aún en su juventud, y vemos a David en su niñez, tenemos una gran bendición de tener niños jóvenes, pero recuerdo que en nuestra iglesia, donde difícilmente teníamos niños, y tenemos que necesitamos juventud. Éramos una iglesia más pequeña y ahora hemos visto esto. Pero David, aún así, en su juventud entendió el pacto, venciendo a Goliat. Las primeras palabras fueron palabras de pacto, conociéndolo desde su juventud. Y ahora tenemos alegría hablando del tabernáculo. No tenía lo que tenemos esto hoy en día y vamos a llegar a ese punto en un momento. Tenían ese tabernáculo como sombra donde una vez después iba a ser la encarnación de Cristo, un templo viviente y últimamente su gloria cubriendo su creación. Una vez más, el término plural, nuestros pies de tus puertas, oh Jerusalén. Nuestros pies estuvieron firmemente dentro de las puertas, Jerusalén. Nuestros pies. Estamos hablando ahora aquí, Salmos 14. No somos una vez más extranjeros, somos los elegidos y estamos firmemente confinados en el reino de Dios. Somos la iglesia del Rey. El templo no es nada más que una sombra de lo que habría de venir. Somos la realidad. Tenemos esa realidad que miraron en un pasado, mirando hacia adelante al Mesías que viene, a las promesas de Dios. Y tenían ese pacto que los mantenían firmes. Ahora estamos esa bendición de tener esa realidad. Jesucristo respondió: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos veían esto, se preguntaban: ¿vas a reconstruirlo en 3 días? Pero hablaba del templo, de su cuerpo. Esto es lo que estaba hablando. Primera de Pedro, capítulo 2. Una casa espiritual ha preparado, aceptable para Dios. Tenemos a Pedro llamándonos piedras vivientes, llamándonos santos. Están siendo construidos en una casa espiritual. Estamos empezando a ver la verdad de qué es exactamente se refiere al templo cuando habla de Jerusalén. Apocalipsis 20.
vi un ángel que descendía y vi la nueva Jerusalén descender, preparada como una novia para su esposo. Y escuché un gran voz, un tabernáculo es con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos, y serán su Dios. Nuestro pastor ha dado una gran serie de Apocalipsis, donde hubo tanto para nosotros. Una vez los que hemos escuchado, tendríamos que ir y escucharlo de nuevo. Hubo tiempos donde se predicó del libro y vi cosas que nunca había visto, como nunca, en Apocalipsis y Daniel. ¡Qué bendición! Apocalipsis 22. El Cordero y Dios, el trono de Dios. Y no había sol, no había necesidad de luz, porque Dios, el Señor, los iluminará. Hebreos 10, 22. Y este es un gran versículo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Consideremos unos a otros, estimulándolos al amor y congregándonos. Recuerda, no hay solitarios en el cuerpo de Cristo. Este es un mandamiento directamente de la palabra de Dios, diciéndonos, no abandonémonos a congregarnos, no dejando de congregándonos. Y inclusive dice, como algunos tienen por costumbre. Es triste, sé de gente que no están en el Señor clamando ser cristianos, gente que amo demasiado y no atienden a la iglesia, no tienen comunión en sus mentes, se han salido y se han sentido que no tienen esa necesidad de comunión. No puedo imaginarme sin venir a la iglesia, porque es una cosa esencial y vital de nuestra vida espiritual, de venir como somos dichos de venir, porque somos el cuerpo, somos la iglesia. Versículo 3, gratitud. Jerusalén. ¿Para qué iban los tribus de Israel? Para dar gracias al nombre del Señor. Dice versículo 3, Jerusalén, que se ha edificado con una ciudad, que se ha congregado. Pudiera ser traducido como esa unidad entre las tribus. Y vemos cómo se leyó Salmo 133, viniendo al trono, siendo preparados. Estamos juntos, somos un cuerpo. Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que somos hechos uno, quitando toda enemistad, para que seamos reconciliados en un cuerpo, porque a través de Él tenemos acceso al Padre ahora. Por lo tanto, ya no son extranjeros, pero ciudadanos de la ciudad celestial. Y están construidos de los apóstoles, Jesucristo mismo, siendo la piedra angular, en quien todo el cuerpo está construido como habitación.
Sí que tenemos un pasaje de este libro de Efesios hablando de la iglesia, lo que es y cómo debemos de venir juntos. Efesios 4 dice, hay un cuerpo y un solamente espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Una vez más tenemos esa pluralidad muy importante. ¿Cómo no pudiéramos juntarnos? ¿Cómo no podemos escoger en nuestro orgullo quedarnos en casa y no adorar a Dios juntos? Primera de Corintios 3. Como miembros de un cuerpo, siendo muchos son unos, es un cuerpo. Asimismo, también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Porque el cuerpo no es solo un miembro. Un cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Aquellos que pensarían que no tienen nada que ofrecer son necesarios. Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No puedes tener más claridad en un pasaje donde se nos dice que somos un cuerpo. No tienes un renegado por ahí afuera siendo cuerpo. No tienes orejas siendo orejas. Tienes el cuerpo unido para que funcione. Y esto se nos dice. Y en Hebreos, una vez más diciéndonos que no olvidemos nuestra asamblea. Y recordan que Corintios tenía muchos problemas serios. Estaban muy problemas serios. Si fuera un cristiano en aquel tiempo, probablemente tal vez no quisiera ser esta parte de esa iglesia. Pero ves lo que Pablo está hablando. Gente que está muy desviada. Pero Corintio era ese tipo de ciudad. Estoy bendecido de enseñar historia mundial. Muchas de las cosas que la cultura había hecho en Corintios era desviarse de Dios. Y Pablo va allí, planta una iglesia. Y es sorprendente donde tenemos tanta desviación y aún así les llama iglesia y los ama tanto. Los ama tanto que aún les escribe 2 epístolas instruyéndolos cómo corregir sus problemas. 29 capítulos escribiéndole
problemas, tan problema, y puedes ver todos los pecados por los cuales atravesaban, y aún así, en esa epístola, en esta iglesia, les habla de este término, amor. Primera de Corintios 13, escritos para ellos, diciéndolos lo que es el verdadero amor. No puedes irte del tema del pacto sin hablar del amor de Dios. Y aún así tenemos gente hoy en día que escoge no ir a la iglesia porque no es perfecta, de acuerdo a su estándar. Pareciera que son más perfectos que Paul. ¿Por qué Pablo escribiría esta iglesia? Porque Jesucristo dijo, id y a todas las partes y hacer discípulos. Los amó demasiado para corregirlos, para instruirlos, para liderarlos en el mundo, para ser parte del cuerpo de Cristo. Si estás en una ciudad con una iglesia, deberías estar en esa iglesia el domingo. Aún en iglesias no reformadas, vamos a iglesia. Y trato de tomar algo bueno de ello. Ha habido tiempos donde yo y mi esposa, donde hay iglesias donde hemos dejado, pero por todo lo que pasaba ahí. Pero si Dios te muestra una iglesia, tienes que ser parte. Aquellos que han estado aquí por un periodo de 2 años, tuve que irme a Lubbock, y la primera cosa que hice, buscar una iglesia. Se me habían recomendado, mandar un mensaje en Facebook. 5 minutos después el pastor me responde y me dice, ¿dónde estás? Yo te recojo. Y organizó voluntarios para que me recogiera. Y me planté en esa iglesia, llamé a esa iglesia. Y fue un miembro de esa iglesia. Y ahora estoy de regreso aquí. Y no empecé a buscar problemas. No fui a buscar criticarla, sino llegué. Quise ser miembro de esa iglesia. En esta iglesia tenemos tantas actitudes para discutir. El día de hoy tuvimos un gran estudio. Tenemos gran discusión. Y muchas veces tenemos discusión de las cosas que pudiéramos no estar de acuerdo. Pero como tu propia iglesia, tu propia familia en casa, donde probablemente tienes discusiones, somos una familia y nos esperamos. Y cuando hay discusiones, porque estamos buscando la verdad. Estamos buscando la verdad, que podamos glorificar a Dios. Como hemos dicho, el bautismo, hazlo. Adulto, hazlo. Comunión, judíos, griegos, bautícense. El problema es que nos desenfocamos y debemos regresar el enfoque a Dios con un enfoque de Dios, no un enfoque al hombre. En vez de buscar alguna manera de ser ofendido, busca la manera de ser una bendición. Te garantizo que si buscamos, lo vamos a encontrar las faltas de nuestros hermanos. Sabemos ya cuáles son nuestras faltas. Muchas veces confesamos unos a los otros nuestras faltas, pero ¿sabes qué? Estamos aquí para construirnos los unos a los otros. Y si alguien está desviado, serás corregido. Y necesitamos esto
Necesitamos tener contabilidad. Dios nos ha llamado a hacer eso porque ancianos tenemos la responsabilidad de glorificarlo al servirte a ti como el cuerpo de Cristo. Nuestro enfoque es en Dios. Versículo 4. ¿Cuáles son esas características? Entonces las familias de Dios van ahí para dar gracias. Ricardo estaba aquí cuando la adoración, donde no tenemos ninguna discusión, lo que vas a leer, lo que vas a decir. Y esto encaja con el mensaje. Las tribus de Jehová, allá subieron las tribus conforme el testimonio dado a Israel. Porque allá están las sillas del juicio. Justicia es imposible de conseguir. Versículo 6. Pedid, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Como los otros salmos cubren, vemos la importancia de la oración, el énfasis de la oración. Y en este caso vemos una oración por la paz de Jerusalén. Vemos una oración por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. La paz que es un acompañante de prosperidad para aquellos que te aman. Y tenemos que ver esto en el contexto apropiado. No queremos sonar como si pidiéramos dinero. Claro que no. De esto no estamos hablando cuando hablamos de prosperidad. Cuando David venga aquí y hable de la ofrenda, nuestra referencia, entiende que el enfoque cuando hablamos de prosperidad es un enfoque centrado a Dios, una manera en que Dios nos prospera en lo que hacemos para establecer su pacto. Versículo 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. La paz es mencionado aquí 3 veces. Muy rápido. Por la paz de Jerusalén, que sean prosperados. Por la paz dentro de tus muros y el dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. 3 veces vemos la palabra shalom. Y la palabra shalom, hemos enseñado, es un término pactante donde habla de una paz interna, pero también habla también de una habitación para la paz, donde la paz habita, donde la paz vive. Una vez más tenemos paz y prosperidad, y en estos casos dentro de tus muros. Paz y prosperidad vienen de la mano, así como guerra y pestilencia. Vemos los jinetes en Apocalipsis. Y si no estás en el pacto, no tienes esa paz con Dios. Piensas que tienes paz, pero no tienes la paz de Dios. Si no tienes la paz con Dios, no tienes ni sabes lo que es una paz verdadera. Cuando las cosas empiezan a desvanecerse, como empezamos a leer los 2 capítulos anteriores, debemos conocer quién es nuestro Dios, porque es la única habitación de refugio donde encontrarás esa paz que estás buscando. Pastor Ron predicó la semana pasada un sermón duro, pero la verdad duele. Si conocemos nuestro Dios, tendremos paz. Viviendo o muriendo, tenemos esa paz en Cristo. En el peor de los escenarios donde puedas perder tu cabeza, pierdas tu vida,
Si tienes esa paz, no tienes de nada de qué preocuparte. De hecho, estarías mejor de lo que estamos muchos de aquí. Versículo 8. Por amor de mis hermanos, una vez más, el mismo tema. Amor de mis hermanos y mis compañeros. Mi familia inmediata. La paz sea contigo. Una vez más tenemos el elemento pactal como común denominador plural, porque por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. En otras palabras, para glorificar a Dios. Y porque todos estamos en la casa de Jehová, buscaré tu bien. Dejad, oh Dios, que te busquen, se glorifiquen y se alegren en ti. Abraham buscó a Dios y buscó esa ciudad. Hebreos 11. Vamos a terminar con un pasaje de Apocalipsis, teniendo la gloria de Dios y su luz como una piedra preciosa. Y tenías una gran muralla con 12 puertas, con el nombre de las 12 tribus de Israel. Y las puertas del norte, sur, este, oeste, con 12 fundaciones, y en ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Abraham vio y buscó ver ese día. Moisés buscó eso también. Te vieron la Pascua, Jesucristo cumpliendo esa Pascua. Tenemos en el todo Antiguo Testamento y sus profetas, escribas, buscamos eso, lo que buscaban ellos. También así estamos privilegiados, bendecidos, tenemos gracia y Dios ha mostrado misericordia sobre nosotros y tenemos esto. No tomemos el venir a la iglesia nada más porque sí. Vengamos con alegría. Vengamos buscando las faltas y fallas de los demás, pero no siendo así una bendición. Como Pablo, si uno de nosotros está en pecado, si uno de nosotros está en el error, busquemos corregirlo, no tumbarlo, que sea edificante, mostrándoles la palabra de Dios, mostrarles con el amor de Dios por qué le estamos diciendo lo que le estamos diciendo. Que no haya gran señal de amor, sino ser la honestidad y corrigiendo cuando estamos en el error. Tuvimos 2 personas en esta iglesia que lo han hecho. Uno de ellos fue Ron Mitch, y cuando estuve en lo incorrecto y cuando lo necesité, fueron suficientemente hombres y me amaron suficiente para corregirme. Lo aprecio. Debemos de buscar glorificar a Dios de una manera de venir juntos a adorarlos. Así, no como Él lo desea. Lo glorificamos a Dios por siempre. Estamos bendecidos y estamos alegres de estar en la casa del Señor. Oramos que este Salmos sea una bendición, y oro que lo pueda haber expuesto